Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Toda la tribu de Leví serviría junta con los sacerdotes en lo que tenía que ver con el tabernáculo, menos con algunos utensilios santos y el mismo altar de bronce. El peligro fue de muerte para los levitas que si se acercaran a estas cosas. Y los sacerdotes de su parte, si no llevaban correctamente su parte santa, también les amenazaba la muerte. Nadie, aparte de la tribu de Leví, pudiera entrar en este servicio, lo que fue la protección para los hijos de Israel de la justa ira de Dios. Los levitas fueron, de forma especial, consagrados a Dios para ayudar a los sacerdotes en el ministerio del tabernáculo. Pero solamente los sacerdotes se encargarán de lo que fue relacionado con el altar y el velo delante del lugar santísimo. Nadie fuera de ellos pudiera acercarse a esta obra. Todo esto fue una sombra de lo por venir y nos da una idea de la asombrosa responsabilidad de cada cristiano que toma parte del sacerdocio real. El sacerdocio cristiano lleva a cabo el ministerio entre Dios y el mundo pagano, intercediendo y evangelizando a ellos para que puedan recibir el perdón de sus pecados y estar reconciliados con Dios. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, aquí estamos otra vez viendo la sombra de lo porvenir por el Pentateuco, por el libro de Números. Estamos en capítulo 18 y estamos viendo las cosas relacionadas con el Evangelio, cosas que nos hace entender mejor
la seriedad, la santidad de lo que es el cristiano. En verdad, en el Nuevo Testamento nos cuenta que nosotros servimos a Dios con temor y temblor. No es el miedo, no es el temor del mundo, pero sí es una reverencia a Dios. Y no debemos tomarlo en forma ligera. Estamos viendo por medio de la ley de Dios cómo es Dios mismo. Y se acuerdan, tenemos que acordar, es algo básico, importantísimo, esencial, que sepamos que la Biblia es la revelación del Dios mismo. Anoche yo estuve fuera, a las 11:30 de la noche estoy en el campo, donde no hay luces, y pudiera estar mirando al cielo, viendo la grandeza de Dios, sabiendo lo que nos dicen los científicos sobre los millones de años luz que hay entre las estrellas. Y bien, lo tenemos que aceptar. Pero ¿qué hace esto? Hace que Dios sea siempre engrandecido en nosotros por ver la obra que Él ha hecho y saber lo que dijo el rey Salomón, que el cielo de los cielos no le puede contener. Es un Dios magnífico, es un Dios creador, es nuestro creador. Y nosotros fuimos creados para darle placer, para darle gloria. Y solamente allí hallamos la satisfacción, el propósito en la vida. Si no tenemos a Dios, no tiene sentido nuestra vida. Nuestra vida es una locura sin Dios. Es algo que termina con la muerte y no nos da ningún escape del castigo. Pero con Dios, pues la vida aquí en el mundo aún es una bendición, a pesar de la mucha oposición que hay, la mucha imperfección, el pecado, que es mucho, y las tentaciones y la presencia de los demonios, la fuerza del enemigo. Pero a pesar de todo eso, Cristo es suficiente para darnos la victoria y para que llevamos una vida feliz, aunque seamos perseguidos, como pasa con algunos en algunas partes de la tierra, los cristianos que son muy perseguidos, que tenemos nosotros en cuenta y debemos estar orando por ellos, que son nuestros hermanos. Bueno, estamos entonces desarrollando un concepto de Dios y estamos también aprendiendo los caminos de Dios, que solamente la Biblia nos puede revelar. Seguramente si vayas a una universidad, te van a enseñar los caminos del hombre, pero no saben nada de los caminos de Dios, ni lo ofrecen para nada. Para estas cosas necesitamos la Biblia. Hay un estudio de la Biblia y por eso estamos. Bien, estamos en Números capítulo 18 y lo que ya he comentado fue una repetición, ya lo sé, de lo que dije últimamente la vez pasada. Pero vamos adelante a ver lo que dice Dios a nosotros en su palabra. Versículo 8 del capítulo 18 de Números. Dios dijo más Jehová a Aarón. Veremos que ya Dios está tratando con Aarón sobre el sacerdocio. Y él tiene que dar las instrucciones a Aarón y a sus hijos, porque ellos no pueden decir, nosotros vamos a servir a Dios a nuestra manera. Nadie sirve a Dios a su manera. Tenemos que servirle como Él ordena. Y Él habla específicamente a Aarón, dándole instrucciones. Y dice, he aquí yo te he dado también el cuidado de las ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción.
y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos. Nota la diferencia entre el pecado y la culpa del pecado. Que me han de presentar será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo. La ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo, hijas también en este caso. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ellos que presentarán a Jehová para ti, las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en la casa comerá de ellas. Algunas cosas eran específicas para el sacerdote, pero otras cosas fue para su familia, para el sostén de su familia. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siglos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, las he dado para ti, y para tus hijos, y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, para pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Bueno, lo que acabamos de leer es el sostén para los sacerdotes. Ellos no tenían posesiones, ellos no tenían herencia de tierras. Entonces, ellos tenían que vivir como eran consagrados a Dios. Dios tenía que sostenerles. Dios tomó la responsabilidad de ellos para que pudieran vivir, servir a Él sin preocuparse por cosas secundarias. Se dedicaban al ministerio. De eso habló Jesús cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás le será dado. ¿Por quién? Por Dios, de añadidura. Entonces, Jesucristo estaba hablando a un sacerdocio en el Nuevo Testamento, el sacerdocio cristiano. Bueno, esto es lo que vamos a tratar en esta lección. Dios sigue hablando a Aarón de las ofrendas que el pueblo ofrece a él. Todo es para Dios. Los sacerdotes serían los beneficiarios, como sus representantes y ungidos de él.
les pertenecía lo que no fue quemado en el fuego del altar. Fueron separados de los beneficios de este mundo, como acabo de comentar, pero buenamente recompensado por su servicio a Dios, sin estar preocupados por su propio mantenimiento. Bueno, en breve he comentado sobre esto, pero ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento. El mismo principio está en el Nuevo Testamento. No es extraño lo que estamos estudiando aquí. Mateo capítulo 6 y versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Mira lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis. Jesucristo hablando a mucha persona. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Versículo 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Entonces, versículo 34 dice así: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Ahora vamos a Lucas, a otro evangelio, para ver cómo lo cuenta. Es el mismo Señor que está hablando, pero tenemos 4 testigos de lo que habló. Algunos oyeron unas cosas, otros oyeron otra cosa. Lucas, por supuesto, no estaba presente, pero él investigó muy bien el asunto y las enseñanzas, la vida, los milagros, todo lo que hizo Jesús, y él pudo oír de los que de primera mano escucharon al Señor. Y él nos reporte también el fiel reportaje sobre lo que el Señor enseñó. Versículo 27 de Lucas 12 dice: considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y sigo leyendo. Y en versículo 28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y sigo leyendo. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Están toda la población del mundo preocupado con poner cosas en la mesa, para alimentar a su familia, para vestirles. Se preocupa en esto, en sus familias, en su bienestar, en sus casas, en sus coches. Y el reino de Dios, bueno, ya sabemos que los billones de personas que viven sobre la tierra no se preocupan por el reino de Dios, sino andan en un camino contrario. Pero los cristianos deben recibir las instrucciones del Señor. No, nuestra vida principalmente no tiene que ver con la comida y el vestido. Jesús nos está enseñando lo que debemos hacer, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. ¿Y quién? Dios añadirá. Todas estas cosas os serán añadidas.
no temáis, manada pequeña. Esa es una minoría que reciben estas instrucciones y los siguen en sus vidas. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bueno, aquí tenemos el reino de Dios que debemos buscar primeramente. ¿Por qué? Porque es más importante. No porque Dios quiere prohibir ciertas cosas, sino que pone las cosas en su sitio según la prioridad de tales cosas. Algunas ofrendas fueron muy santos, comidos solamente por los sacerdotes, volviendo ahora a hablar de lo que nos cuenta aquí en Números. Y en versículo 10 de este capítulo, vamos a volver a Números, capítulo 18 y versículo 10, y dice, en el santuario la comerás, todo varón comerá de ello, cosa santa será para ti. Comidas había que eran más sagradas y tenían que comerlas dentro del corte del tabernáculo. Había ofrendas que decían que eran elevadas, los levantaba por la mano, ¿verdad? Y lo mecía delante de Dios. Las ofrendas elevadas Dios dio para beneficio de toda la familia del sacerdote. No solamente los hombres que pudieron comer, porque eran sacerdotes, pues, dentro del corte o dentro del territorio del tabernáculo. Las ofrendas elevadas Dios dio para beneficio de toda la familia. Eso se podría llevar a la casa de ellos. Siempre el pueblo daba lo mejor de todo para Dios y le daba lo primero de todo para Dios. En versículo 13 habla de esto. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Entonces lo mejor siempre daban a Dios. Las primicias, las primeras cosas, las primeras cosechas, daba una parte al Señor, los primeros productos, pues. Y el sacerdocio vivirán de ellos. También les pertenecerían las primicias de los animales limpios para comida. Los primogénitos humanos y de los animales inmundos tenían que ser rescatados por dinero, porque no se podía, claro, comer carne humana ni de los animales inmundos. La sangre y la grosura de los primogénitos de los animales limpios tenían que ser rociada sobre el altar. Era para el Señor exclusivamente. La carne fue para los sacerdotes. El pecho y la espaldilla derecha de las ofrendas elevadas o mecidas pertenecían a sus familias. Claro que algunas carnes fueron quemadas sobre el altar y esto fue exclusivamente para Dios. Estamos hablando de las partes que pertenecían a los sacerdotes. Bueno, seguimos adelante. En versículo 20 vamos a ver esta situación de los sacerdotes en cuanto de heredad. Versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Por eso digo, Dios los tenía que cuidar, porque no les daba heredad de tierra. Dijo el Señor, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. A ellos le pertenecían el reino de Dios, como dijo Jesús, a la manada pequeña. Y he que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel, en Israel, por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Seguimos. Y no se acercarán
más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Era ilegal que ellos entraran donde los levitas solamente pudieron entrar. Mas los levitas harán el servicio, aquí lo dice, del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. O sea, ellos son responsables de su propia vida. Y el pecado que ellos llevan y que el pueblo lleva, ellos tenían que estar ocupados por estas cosas. Estatua perpetua para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Vamos a considerar esto. No tenían heredad de terreno, como las demás tribus. Dios les guardaba aparte de todos los hijos de Israel, para que fueran totalmente libres para servirle exclusivamente a Él. ¿Es esto el ministerio? ¿Es esto el servicio de los cristianos hoy en día? Precisamente es esto. Somos dedicados 100% al Señor como sacerdocio real. Fíjate, la persona de Dios mismo fue su heredad. ¡Qué tremenda cosa es eso! Ellos tenían a Dios como su heredad. Tenían esta posición especial delante de Dios. Dios era suyo. ¡Qué tremendo! Por eso fueron los más privilegiados de toda la raza humana. Como también fue a Abraham. Vamos a ver este asunto de Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Algunas versiones lo traducen: yo seré tu galardón. Pero aunque diga aquí será sobremanera grande, es así. Si Dios es nuestro galardón es sobremanera grande. Y así es literalmente el hebreo aquí en este versículo. No toma nada del rey de Sodoma, Abraham. ¿Recuerdan? Él le ofreció un galardón. Capítulo 14, versículo 21. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Todo lo que Abraham tenía venía de Dios y no del mundo. El mundo no pudo decir: he enriquecido a Abraham. Dios le enriqueció y Abraham dio la gloria solamente a él. Los levitas recibían el diezmo de todo el pueblo. Lo repito, los levitas recibían el diezmo de todo el pueblo. Vamos a ver por un momento la grandeza de un sacerdote llamado Melquisedec. Génesis 14, otra vez, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos. Abraham le dio los diezmos de todo lo que había ganado. Bien, el escritor de Hebreos nos habla sobre este Melquisedec. Vamos al Nuevo Testamento para estudiar este asunto. Estamos hablando del sacerdocio, primeramente levítico, pero también estamos estudiando del sacerdocio cristiano. Y vamos a ver en Hebreos capítulo 7, versículo 2 hasta 9. Y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, lo hemos leído, cuyo nombre significa primeramente, sea Melquisedec, significa rey de justicia, la palabra Melquisedec. Y también él era rey de una ciudad llamada Salem, y Salem significa paz. Así que, dice el escritor de Hebreos, Melquisedec era rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, sea el Leví. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí a uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Es muy interesante este estudio sobre el sacerdocio de Melquisedec y sobre el asunto de pagar diezmos en los lomos. Sea, Leví no estaba todavía nacido, y por eso dice el escritor, sabiendo los principios espirituales que no cambian, que él, Leví, pagó por medio de su bisabuelo Abraham, porque estaba en él. En la Biblia nos dice que en Adán todos morimos. Nosotros estábamos en los lomos de Adán cuando pecó. Pero dice también que en Cristo todos vivimos. El mismo principio es para la vida eterna. Si estábamos en los lomos de Cristo, cuando Él se levantó de los muertos, y nosotros tenemos la vida por medio de Él. Este es un principio espiritual que no cambia. Tenemos que aprender los caminos de Dios, y este es un camino básico, es un camino, esencial que entendamos. Vivir por otro, morir por otro. Así Leví pagó diezmos en Abraham. Otra vez, nadie pudo acercarse a este servicio. Fue exclusivamente para los levitas. Los levitas servían al tabernáculo y no tendrían heredad. Vivirán de su servicio. Los que prediquen el evangelio, dijo Pablo, vivirán del evangelio. Esta es
la regla en el Nuevo Testamento para los que sirven a Dios. Ahora vamos a volver a Números. Hemos hablado un poco de Hebreos, del libro de Hebreos. Ahora volvemos a capítulo 18 de Números y vamos a versículo 25. Y habló Jehová a Moisés. Mira, otra vez. Habla Dios a Moisés. Todas las instrucciones se reciben del Señor. Se lo reciben del cielo, no del mundo. Tenemos que ser instruidos por Dios, los cristianos. Y dijo Jehová, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida. Lo mecía levantándolo delante de Dios en sus manos. Y a Jehová el diezmo, ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Lo pagará del mismo forma. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces, la ofrenda, o sea, los diezmos de los levitas fueron dados a los sacerdotes. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Entonces, como otras personas, otras tribus, pagan según lo que ganan de la era y del lagar, ellos lo darán de las ofrendas dados a ellos. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de ello, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Los levitas también darán diezmos, pues, según el mandamiento aquí de Dios. Como los demás dan de la era y el lagar, los levitas darán de los mismos diezmos dados a ellos. Son pagados a Aarón, dados a Dios, y serán las mejores partes siempre, no lo peor. Siempre hay que dar las primicias, las mejores cosas a Dios. Este es el ministerio de vida y de muerte. Bueno, aunque no literalmente sigamos lo que seguían los levitas, los principios espirituales están dentro de estas leyes. Y esto es lo que tenemos que hallar y seguir cumpliéndolo en el día de hoy. Ahora vamos al capítulo 19. Vamos a empezar con un nuevo capítulo. Los judíos de hoy han buscado una vaca alazana perfecta, por lo que enseña este capítulo. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, este es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Aquí vamos a ver un sacrificio muy especial. Este no es un sacrificio común, ¿verdad? Era una ofrenda especial que hasta el día de hoy los judíos lo están deseando llevar a cabo. Según ellos, han hallado la vaca alazana perfecta. He leído sobre esto. Hubo mucho cuidado en elegir una.
no solamente por la perfección física de la vaca, sino también por el color. Decían ellos, si uno o dos pelos eran blanco o negro, no sería legítimo el animal. Esto están buscando los judíos, o lo han hallado, según ellos, lo han hallado, y la están reservando para un sacrificio especial, como especifica en este capítulo. Hoy en día no sacrifican porque no tienen un templo en el único lugar que es legítimo, que Dios ha designado. Este sacrificio de que se habla en este capítulo fue especial, más que un sacrificio de expiación, porque fue mezclado con agua para la purificación. Además, según los judíos, la que hallaron en el tiempo de Moisés les servía por 1000 años hasta el cautiverio. Este sacrificio, como ningún otro, simboliza la obra del Señor Jesucristo. Todos los sacrificios tenían que ver con esto, señalaba hacia Él. Pero esto, lo que vemos aquí, lo vemos más buenamente presentado como un tipo del Señor Jesucristo. Era perfecto, sin falta, y nunca conocía un yugo. Todo lo que hizo Jesucristo era totalmente libre. Él se entregó a sí mismo libremente a Dios. Las cenizas de una vaca mezcladas con agua restauró el pecador al tabernáculo. Es decir, pudo otra vez llegar al tabernáculo y a la comunión con su familia. El pecado separaba. El sacrificio juntaba, unía, y las cenizas de esta vaca fueron guardadas, fueron mezcladas con agua para la purificación. Tenía que ver aún con lavar la conciencia mala, restaurado y la persona era restaurada a la unidad con Dios y su pueblo, para poder andar en una vida nueva. Eso es lo que simbolizaba esta vaca. Este sacrificio no fue quemado sobre el altar de bronce, como todos los demás, sino fuera del campamento. Veremos el cumplimiento según Hebreos 13:12, donde dice que Jesús sufrió fuera de Jerusalén. Fuera de Jerusalén. Vamos a ir. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, hizo la obra que simbolizaba esta vaca, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera de Jerusalén, en un lugar específico, fuera del campamento. Bueno, el servicio de esta ordenanza fue para Eleazar y no para Aarón, porque dejaría la persona inmunda. Él mismo tenía que estar presente, Aarón, como un testigo personal de este acto de ofrecer la vaca. Tenía que estar por todo el ceremonio. Eleazar se inmundizó y por eso él tenía que estar personalmente involucrado y no Aarón. Porque Aarón tenía que estar presente como un testigo personal. Él tomaba los elementos de purificación, madera de cedro, hisopo y escarlata, que el sacerdote echará en el fuego. Entonces, lavaba sus vestidos y su cuerpo con agua antes de entrar en el campamento y hasta la noche quedó inmundo. El asistente hará lo mismo. Mientras un hombre todavía limpio recogería las cenizas y las guardará para usarlas con el agua de purificación. Esta ofrenda se hizo una vez y duró 1000 años. Ahora, no se ha hecho. Los judíos quieren hacerlo de nuevo.
Tenemos que enfatizar que Dios no tiene que ver con lo que es muerto, y la muerte hará inmundo a cualquier persona. Esto nos enseña en este capítulo otra vez. Por estar en contacto con un muerto, un animal muerto, como en este caso esta vaca, la persona quedaba inmunda. Todo el evangelio que tiene que ver con Dios tiene que traer vida. La religión muerta hace inmundo a la persona que se cree buena y justa, y le hace más inmundo que cualquier otro pecador. El que se santifica solo, el que se justifica, es el más inmundo. Hemos visto, Pablo dijo lo mismo, que él era el primero entre los pecadores, el peor, porque religiosamente se opuso a Dios, aunque guardaba la ley, era culpable de perseguir a la iglesia. La religión muerta trae una muerte que aún los más pecadores no lo llevan. La religión muerta hace inmundo a la persona que se cree buena y justa, más que cualquier pecador. Así enseñó siempre Jesús, varias veces, sobre los que se justifican. Él dijo que vino a salvar al pecador, no al justo, no al que se cree. La persona se purificará el tercer día y quedará inmundo hasta el séptimo día. Para eso fue el agua de purificación. Y si no se purificara, fue expulsado del pueblo de Dios. La persona que atienda, el que muere en su tienda, mientras que esté en el desierto o que esté presente al morir, estará inmunda 7 días. Toda vasija abierta en la tienda es inmunda. En general, cada contacto con la muerte estará inmundo 7 días. Por eso, tenemos la provisión de la vaca alazana y el agua de la purificación. Un hombre limpio tomará y echará hisopo sobre la tienda con todos sus muebles y personas el tercero y el séptimo día, lavando la ropa y las personas, y entonces será limpio por la noche. Repite que el que no se purifica será expulsado. Bajo el pacto del Evangelio, quiere decir que cualquier pecador que no se purifica por el sacrificio de Cristo será eternamente expulsado de la presencia de Dios y su pueblo, y no tendrá entrado en el cielo. No es el pecado que es fatal, sino evitar el remedio por el pecado es fatal. Es un principio espiritual y por eso vale perpetuamente. Tocando el agua de purificación, por ejemplo, la persona que hará el servicio de aplicar el agua de la purificación echado al inmundo será también inmundo, y si tocare la persona inmunda será inmundo hasta la noche. El que aplica y el que recibe la purificación, los dos son inmundos. No hay quien no peca. Eso es lo que nos enseña. No hay quien pueda decir que es limpio delante de Dios. El que dice que no ha pecado es mentiroso, dice el apóstol Juan. Amigos, quizás tú quisieras leer todo este capítulo 19 de Números para tener una mejor idea. Yo he intentado de contar de todo lo que tenía que ver con tocar muertos, y esta agua de purificación por medio de esta vaca alazana era especial para purificar de los pecados. Un ejemplo de lo que hizo Jesús en la cruz, de forma perfecta, llevando a cabo la realidad que los sacrificios nunca podrían hacer. Bueno, hasta la próxima vez. Entonces, reuniremos para estudiar más de la ley de Dios, para poder entender mejor cómo es el Evangelio y cómo es el Dios
que nosotros hemos recibido. Hasta la próxima vez.